¿Qué tal? Buenas tardes. La jornada nos deja otro caso de kamikaze en las carreteras gallegas. La Guardia Civil interceptaba esta mañana a un conductor circulando por la A6 en sentido contrario a la altura de Rábade. El conductor circuló al revés a lo largo de 10 kilómetros. Por suerte, varios conductores que tuvieron que esquivarle en su recorrido sin control no sufrieron daños personales. La persona que conducía es un hombre de 73 años y las preguntas vuelven a repetirse. ¿Estamos ante casos que afectan solo a conductores mayores? ¿Es tan fácil incorporarse a una vía de alta capacidad en dirección contraria? Y más incidentes en la carretera, pero en este caso con un trágico final. Una brutal colisión en la vía rápida Fene-Mugardos nos deja como resultado una fallecida y un herido. Los vehículos chocaron frontalmente a la altura del kilómetro 4 en la zona conocida como Franza. No es la primera vez que sucede algo parecido en la vía en la que tuvo lugar este siniestro. En nada les damos todos los detalles. Por una vez, Galicia y el norte de la península nos estamos librando del temporal con el que ha empezado noviembre en el sur y en el Mediterráneo. Las lluvias de las últimas horas han dejado importantes destrozos en la zona de Lleida. En Valencia, los bomberos han tenido que rescatar a un hombre que quedó bajo los restos de su propia vivienda. Y el viento no ha dado tregua a zonas como Alicante o Málaga, especialmente en la costa. Enseguida nos lo cuenta Xavi Fonseca e intentaremos resolver con él una vieja batalla. ¿Dónde hace mejor tiempo? ¿En el norte o en el sur de Galicia? Pues ya les avanzamos que Vigo ha sido elegida como una de las 5 ciudades con mejor tiempo de España. Nosotros tenemos aquí un clima tan bueno ya como Canarias. Mejor tiempo hace en Vigo. Siento decirlo, pero en Vigo. A temperatura en promedio é prácticamente a mesma, incluso os números de días o número de días de chuvia está moi semellante entre as dúas cidades, en torno aos 130 días ao ano nos que se registra máis de un litro por metro cuadrado. Y un día más tenemos que dirigir la mirada hacia la Diputación de Ourense. Ha habido pleno, Lucía Vidal, y además ha sido movidito. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Y tan movido porque los propios que lo habían convocado no acudieron a la cita. El Grupo Popular en la Diputación de Ourense dejaba plantada a la oposición en el pleno en el que se iba a hablar de la denuncia interpuesta por una mujer que acusa al presidente de esta institución provincial de ofrecerle trabajo a cambio de sexo. El pasado jueves se daba justo la escena contraria. Fueron los grupos de la oposición los que abandonaron la sesión al negarse el PP a debatir sobre la polémica. Ante la ausencia de Baltar, fue el miembro de mayor edad, el socialista y alcalde de Castrodobal, quien presidió hoy ese pleno que aprobó en solitario la reprobación de Baltar. A esa reprobación fue unida una petición de dimisión. Miserable, ruin y rastrera pantomima política. Así definió el Grupo del Partido Popular en la Diputación de Ourense este pleno extraordinario en el escrito presentado ante registro para justificar su ausencia de esta sesión. Una sesión en la que se aprobó el único punto del orden del día, la reprobación de José Manuel Baltar, un hecho histórico, según la oposición, ya que se trata del primer presidente de este organismo en ser reprobado. Los independentistas dan un paso más. Hoy la mesa del Parlamento ha dado luz verde a la resolución impulsada por Junts pel Sí y la CUT que plantea la desconexión de España. Se debatirá en los próximos días si no le pone freno el Tribunal Constitucional. A él han acudido ya PP, Ciudadanos y PSC. Mañana en su primera acción conjunta presentarán un recurso de amparo al alto tribunal para impedir que se celebre ese debate. El Gobierno habla de vulneración flagrante de derechos. Rajoy sigue con su ronda de reuniones en busca de apoyos políticos. Rosario Porto y Alfonso Basterra acaban de pasar su primer fin de semana en prisión tras hacerse público el veredicto que los considera culpables de la muerte de su hija Asunta, una decisión que ha cogido al parecer por sorpresa al abogado de la madre de la niña. Y vamos, los dos compartimos el sentimiento de estupefacción por el veredicto. Asegura a Gutiérrez Aranguren que las pruebas van en dirección contraria a la interpretación que ha hecho el jurado y que hay incluso pruebas que no han sido tenidas en cuenta. Considera inverosímil que el matrimonio planease el crimen y después dejase
todas las pistas que aparecieron. Demasiado sencillo para creerlo. Confía en que el dictamen sea anulado y confirma que recurrirá. La semana pasada fue noticia la sentencia que condenaba a una compañía siderúrgica española a indemnizar a los hijos de una mujer víctima de una enfermedad silenciosa, la que causa la exhibición al amianto. En su caso, por haber estado lavando durante años la ropa de trabajo de su marido, cosa que nunca debiera haber pasado si se hubiese cumplido la normativa. 13 años después de la prohibición del también llamado asbesto, este mal sigue provocando demasiadas muertes, sobre todo en Galicia, donde tiene una especial incidencia por su uso en los astilleros. Solo en la comarca de Ferrol, 150 personas pierden la vida cada año por enfermedades relacionadas. Los efectos de este aislante sobre la salud pueden manifestarse décadas después de haber estado en contacto con él. Hoy en Más que Contar hablamos con uno de los afectados y con el médico de Agavida, la Asociación Galega de Víctimas do Amianto. Una vecina de Mugardos de 43 años ha muerto y un hombre de 46 ha resultado herido en una brutal colisión registrada a las 10:30 de la mañana en la vía rápida Fene-Mugardos. En el accidente se vieron involucrados un total de 3 vehículos. 2 de ellos, un Renault Megane y un Volkswagen Lupo, chocaron frontalmente a la altura del kilómetro 4 en la zona conocida como Franza. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la policía local y GES, ambulancias y bomberos. Estos últimos tuvieron que excarcelar a los ocupantes de los 2 coches. Ella fue atendida allí mismo, todavía con vida, pero fallecía poco después. Él fue trasladado al hospital Arquitecto Marcides. Su estado no reviste gravedad. La carretera donde sucedió todo se encuentra en el punto de mira de los responsables de tráfico. Es la VG 1.2. En el año 2009, 2 personas perdían la vida también a causa de una colisión frontal. Desde luego, el de hoy ha sido un día de sobresaltos en la carretera. En el concello lucense de Rábade, la Guardia Civil interceptaba esta mañana a un conductor circulando en sentido contrario por la A6. El hombre de 73 años llevaba ya 10 kilómetros recorridos cuando fue cazado en torno a las 10:30. Durante ese trayecto, un par de vehículos sufrieron daños tratando de esquivarlo. Afortunadamente, no se registraron heridos. El kamikaze accedió a la autovía en el kilómetro 500 en un carril sentido Madrid y tomó la dirección inversa hacia Coruña hasta que salió en el punto kilométrico 510 a la altura de Rábade. Ha sido encausado por un delito contra la seguridad del tráfico. El de Rábade es el último de una sorprendente larga lista de casos registrados estos días, casi una decena en lo que va de año. Cuéntanos, Lucía. Ayer mismo escuchábamos el testimonio de una de las supervivientes del siniestro ocurrido el pasado día 30 de octubre, también en la A6, a la altura de la localidad lucense de Nadela. Eran las 7:30 de la tarde, la Guardia Civil recibía una llamada alertando de que un coche circulaba en sentido contrario, dirección Madrid, por el carril sentido a Coruña. Resultado, un muerto, el conductor de una furgoneta que fue atropellado al salir de su vehículo por otro coche que se acercó al lugar de la escena del siniestro, y 3 personas heridas. El causante del accidente se dio a la fuga. Aún a día de hoy siguen buscándolo. Este caso aparecía publicado ayer lunes en las páginas de La Voz de Galicia, 7:30 de la mañana, tramo de la autopista Vigo-Bayona, accidente al dar la vuelta en la autovía tras pasarse la salida. La conductora del vehículo en cuestión resultó herida al chocar frontolateralmente contra otro coche que sí circulaba en la dirección correcta. Tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Trágico desenlace en este otro siniestro. 21 de septiembre, 11 de la mañana, un hombre de 78 años fallece tras entrar en la autovía de Tui por una salida. Se metió en dirección contraria por equivocación en la A55 a la altura de Oporriño y tras recorrer unos 400 metros impactó frontalmente con su turismo contra un camión. El choque fue brutal, de ello da muestra el estado en el que quedó su coche. Mientras los servicios de emergencias realizaban las maniobras de excarcelación, el conductor sufrió una parada cardiorrespiratoria.
6 de septiembre, Rianxo, un hombre mata a 2 personas tras entrar en la G11 en sentido contrario. Son las 10:30 de la noche de un domingo. El conductor circula por la autovía de Barbanza dirección Padrón y colisiona con otro vehículo. Él resulta herido de gravedad y es trasladado al Clínico de Santiago. Los ocupantes del otro coche, un hombre y una mujer, ambos de 30 años, fallecen. Al día siguiente se publica que el autor de los hechos cuadruplicaba la tasa de alcoholemia, regresaba de una comida familiar. Estos que acabamos de comentar son los casos más recientes, pero la lista es más amplia, incluso si solo nos ceñimos a la autovía A55. Año 2009, un joven de 21 años pierde la vida al acceder por la salida de Tui Norte a impactar contra un turismo tras circular 7 kilómetros en sentido contrario. En el año 2002, un obrero portugués muere al dirigirse a su puesto de trabajo a primera hora de la mañana. En este caso, él va por el carril correcto, pero choca contra otro coche que lo hace en sentido inverso a la circulación. Año 2005, el conductor de un todoterreno en estado ebrio provoca 4 accidentes en un tramo de 7 kilómetros. 4 personas resultan heridas. En 2007, otro kamikaze, también borracho, es detenido tras recorrer 10 kilómetros en dirección contraria. Seguro que a muchos de ustedes les parece increíble o como mínimo muy difícil circular en dirección contraria por una vía de alta capacidad. Se lo vamos a preguntar al experto en conducción de esta casa y director también de Motor en V, que ya nos escucha. Juan Ares, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bajo tu experiencia, ¿te parece tan difícil incorporarse a una vía de alta capacidad en dirección contraria? Bueno, sin duda se tendrá que deber a problemas de percepción en el conductor o incluso de incapacidades psíquicas o físicas en ese momento. También influye, como bien habéis dicho en vuestro informe, pues el hecho de que en muchos casos haya ingestas de alcohol por el medio. Pero no es esa la única causa. Yo creo que también hay que buscar otra causa en la mala señalización o la deficiente señalización. Tenemos casos de otros países europeos, Portugal sin ir más lejos, cuya señalización en las incorporaciones a las autopistas es muchísimo más clara que la española. Aparte de esa señalización y de este país vecino, Portugal, que parece que está más avanzado en ese sentido, nos estamos encontrando, Juan, estas últimas semanas con que en muchos casos están implicados conductores mayores. Sí, ese es otro de los factores que inciden en estos casos. Hay una correlación muy directa entre la edad y este tipo de accidentes. Entonces sí que hay que pensar que también son problemas que atañen a conductores de mucha edad, con falta ya de percepción, incluso a la hora de tomar decisiones no lo hacen de forma rápida y adecuada. Y pienso que hay que pensar también en este factor como desencadenante. Juan, yo entiendo que si esto nos sucede a cualquiera de nosotros cuando vamos conduciendo, lo primero que tenemos que hacer es parar, ¿no? Porque en el caso de hoy nos encontramos con un hombre que circula 10 kilómetros en dirección contraria. Sí, esos son casos que ya no se explican muy bien. Realmente ahí tiene que haber una perturbación clarísima de las facultades a la hora de conducir. Lo normal es, si nos vemos implicados en un incidente de estos, es decir, que entramos por sentido contrario y nos damos cuenta, es parar. No hacer como ha hecho en el accidente en los alrededores de Vigo, en el cual la conductora trató de superar ese error dando la vuelta. Eso es lo peor que se puede hacer, claro. Claro, yo entiendo que si en nuestro caso los que conducimos vamos por la dirección correcta, los que nos encontramos de frente a ese kamikaze es un poco casi a la suerte de nuestra reacción, ¿no? Porque las consecuencias evidentemente pueden ser muy graves. Pues sí, claro. En este caso casi se puede decir que son los que circulan en dirección adecuada los que tienen que evitar a ese conductor que expresamente va sin facultades para poder conducir su vehículo. En este caso, claro que lo ideal es que son los conductores que se den cuenta los que lo eviten, pero eso muchas veces no es posible porque al venir coches en caravana, el primero que lo ve puede evitarlo, pero los que vienen detrás no. Juan, lo comentabas antes, pero ¿tú verías, claro, una necesidad de aumentar la señalización? Porque estamos hablando de la A6, en la que, insisto, parece complicado en un enlace como puede ser Oceao o Fuenadela incorporarse al revés, pero es que la realidad es que sucede. Sí, sucede y realmente la señalización se puede mejorar, es manifiestamente mejorable. Ahora mismo con nuevas tecnologías como avisos,
luminosos, incluso avisos activos, es decir, que cuando detectan la entrada de un conductor en sentido contrario, activen una serie de señales mucho más evidentes que las que hay ahora mismo. Eso se ve ya en muchas autopistas europeas y aquí en España pues carecemos de este tipo de señalización, y yo creo que es la primera medida que hay que tomar, sin duda alguna. A todos nos ha pasado, que cuando nos vamos a incorporar a una autovía, sobre todo en tramos que no conocemos, surgen dudas de por dónde tenemos que hacerlo. Juan Ares, compañero, muchas gracias por atender la llamada de Más que Contar. Hasta otra. Hasta otra. Nosotros seguimos porque con una noticia que seguro que les parece también increíble, porque las muertes por amianto siguen creciendo en España 13 años después de su prohibición. Un mal silencioso que provoca terribles consecuencias para la salud, que tiene una especial incidencia además en Galicia. Usado como aislante, el amianto es un polvo blanco que nos rodeó por todas partes en el siglo XX. Ha dejado su rastro en muchas construcciones antiguas o en tejados, pero en Galicia lo asociamos especialmente al trabajo en los astilleros. Solo en la comarca de Ferrol, 150 personas fallecen al año por enfermedades relacionadas con este aislante. Y aunque se prohibió en 2002, sus efectos pueden manifestarse en la salud décadas después. Los expertos dicen que las muertes por enfermedades relacionadas con el amianto van a seguir creciendo hasta 2040. Además, hace solo unos días una sentencia nos llamaba especialmente la atención. Un juzgado guipuzcoano condenaba a una compañía siderúrgica a indemnizar con más de 71.000 euros a los hijos de una mujer fallecida por una enfermedad relacionada con el amianto. Hasta ahí parece un caso más, pero lo extraño es que esa mujer no trabajaba en esa empresa. Fue diagnosticada de una grave enfermedad después de haber estado en contacto con el amianto por haber lavado la ropa de su marido, que sí trabajaba en esa siderurgia. La sentencia destaca que la compañía incumplió la normativa que exigía que los trabajadores debían utilizar ropa de trabajo apropiada y que no debían llevarla nunca a casa para su lavado. Esta tarde traemos a la mesa de Más que Contar los efectos del amianto, especialmente, por supuesto, en Galicia. Nos acompañan ya en plató Ramón Tojeiro, que es el presidente de Agavida. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y a su lado está Carlos Piñeiro, que es médico y especialista en los graves efectos del amianto, por desgracia, en nuestra salud. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, también. Buenas tardes. Bueno, Ramón, ¿te sorprende este caso de este juzgado guipuzcoano que va a indemnizar a los hijos de una mujer que no trabajaba en esa empresa? El contacto con amianto fue por lavar la ropa de su marido. ¿Es más habitual de lo que creemos? A ver, no nos sorprende porque es un hecho que nosotros hemos vivido, ¿no? Las consecuencias del amianto van más allá de la propia fábrica, como eso lo viene a demostrar. Esta sentencia a nosotros nos satisface de una forma muy especial porque viene a suponer de que el riesgo que nosotros siempre planteamos y siempre manifestamos que existía, pues es real, ¿no? Es tan real que no solamente el trabajador que estaba manipulando el amianto o estaba en ambientes donde se manipulaba el amianto puede ser pasto de esta enfermedad, ¿no? Sino también pues, la propia familia que manipulaba la ropa de trabajo de su marido. Carlos, desde tu punto de vista como médico, nos sorprende, claro, que lavar la ropa le haya causado una enfermedad tan grave a esta mujer. ¿Tanta es la fuerza, si se me permite la expresión, del amianto en la salud de las personas? Sí, nos sorprende. De hecho, yo tengo pacientes que padecen la enfermedad, sobre todo asbestosis. En este caso, los fallecimientos más habituales, bueno, pues suelen ser por mesotelioma, que es por cáncer pleural. Pero desde el punto de vista científico hay una explicación. Una persona que regresa a casa trabajadora con su buzo, que antes hasta el año 82 la normativa no incluía dejarlo en la fábrica, al llegar a casa solamente en sus botas y en el buzo, sin haber en absoluto sacudido el buzo y demás, implica una exposición de 10 fibras por mililitro inhalado de aire a las personas que conviven en esa vivienda. Entonces ya es una exposición importante, pero es que si se lava el buzo solamente con sacudir el buzo, se ha demostrado, al menos en el INR de Francia, el Instituto Oncológico francés, de que se desprenden 300 fibras por mililitro inhalado de aire.
Actualmente se considera ya nocivo más de 0,01 fibras por mililitro. Pues imagínate lo que puede haber ocurrido en muchísimas familias, y de hecho la literatura internacional avala este tipo de contaminaciones y de contagios que existen y que están ahí y son un peligro. Claro, tantos años sin saberlo. Además, Carlos, lo que creo que pocas personas saben es que las enfermedades que provocan son altamente letales, ¿no? Sí. O de una gravedad muy La considerable. exposición al amianto fundamentalmente tiene tres grandes impactos. Uno que es a nivel pulmonar, que ocasiona asbestosis, o sea, cada vez se ve menos porque no hay tampoco una exposición masiva hoy día, pero existen muchos enfermos expuestos que tienen esa enfermedad, que es una fibrosis del pulmón. El pulmón se va encogiendo cada vez más y hay dificultad respiratoria severa. Después también tenemos un problema muy serio que es el cáncer pleural, que es el mesotelioma y que por desgracia tanto una como otra llevan a la muerte de las personas. Y después hay una serie de impactos a nivel general. El cáncer de laringe se ha relacionado ya, está demostrado, con exposición al amianto a nivel de lo que es donde hay mesotelio, en el peritoneo, en el corazón. O sea, realmente es importante. Y después, sobre todo, tenemos que hablar del cáncer de pulmón, que es origen también la exposición al amianto, pero por desgracia hay una gran confusión relacionada con el tabaquismo, pero tabaquismo y amianto se multiplica por 40 la posibilidad de desarrollar enfermedad. En Galicia relacionamos, lo decíamos antes, el amianto, sobre todo estos casos, con la vinculación a los astilleros. Ramón, pero en la asociación pues habéis palpado que se están incrementando los casos tantos años después, ¿no? Porque estamos hablando de que el uso se restringió hace ya muchos años. Sí, bueno, la exposición al amianto trae consigo que la enfermedad pueda aparecer 40 o 50 años después de haber estado expuesto. Tiene un tiempo de latencia muy amplio en el tiempo. Sí, porque hemos leído un dato que en 2 años los casos en Ferrol se podrían multiplicar de 7.000 a 14.000. Vamos, que la enfermedad podría aparecer ahora. Sí, estamos llegando al pico, al menos en los astilleros. Hay otros sectores que todavía no han emergido, ¿no? Que estuvieron trabajando con amianto hasta el año 2002, que fue cuando se prohibió en España la utilización del amianto en obra nueva. Y lo que sí en los astilleros estamos allá por el año 2017, posiblemente sea el pico ya en cuanto a que ese tiempo de latencia produzca este tipo de enfermedades. Están apareciendo casos cada día más graves. Como decía Carlos Piñero, hay patologías benignas que desarrollan una enfermedad en un tiempo récord. Son enfermedades como puede ser el mesotelioma, que es un cáncer de pleura, que es una enfermedad silenciosa, es asintomática, que cuando tienes algo ya es pues que ya... se le llama ese enemigo silencioso, ¿no? Porque no notas las dificultades, no notas la enfermedad hasta que se desarrolla en su totalidad. Claro. La falta de síntomas quizás, Carlos, es una de las grandes luchas, ¿no? Para demostrar a la Administración pues, que esa persona hace décadas que tuvo ese contacto y esa es su consecuencia, la que está viviendo ahora, ¿no? Sí, fundamentalmente es el periodo de latencia. O sea que ¿a qué denominamos periodo de latencia? Pues la aparición de la enfermedad después de la exposición. En el caso que comentaba Ramón, del mesotelioma puede alcanzar hasta los 50-60 años como máximo. Entonces, una media de 30-35 años después de la exposición. Madre mía. Entonces, claro, la dificultad que hemos tenido también en la zona del área sanitaria de Ferrol ha sido el paso de los años con personas ya prejubiladas que habían estado expuestos al amianto y que habían transcurrido 15-30 años y que lo que llamaba la atención, y de ahí la enorme labor que ha realizado la asociación, o sea, ha sido el hecho de que iban desapareciendo compañeros de trabajo y a partir de ahí se inició. Pero nadie lo vinculaba quizás, ¿no? Sí, sí, bueno, morreu de pulmón. Eso era, decían, ha fallecido por causa de... Y entonces, bueno, pues realmente esto era lo más habitual, pero es cierto que había una tasa alta de mortalidad y después ya cuando se estableció el protocolo de trabajo tenemos que reconocer de que la tercera parte de los casos de amianto hoy día, no solo de enfermedad del amianto, sino de seguimiento de expuestos al amianto, equivale a la tercera parte está en nuestra área sanitaria. Y eso significa excelente labor
de la asociación, de los sindicatos, de conciencia de las empresas muy tardía, pero que al final han facilitado con un listado que se realiza el reconocimiento de todas las personas expuestas y entonces, bueno, pues a partir de ahí se sabe que el 10% de las personas que han estado expuestas pueden desarrollar una enfermedad grave. Claro, Ramón, como asociación, ¿os ha arropado la administración, la burocracia? ¿Qué os falta? Porque os reconocen ya como grupo de víctimas, porque ha sido uno de los problemas, ¿no? Sí, evidentemente hemos forzado a que a ese reconocimiento, ¿no? Pero bueno, lo que nos llama la atención es que después de tantos años que ya pasaron desde la prohibición del amianto, las autoridades no sean conscientes de la necesidad de aplicar medidas para evitar que el amianto siga haciendo estragos en la salud de los trabajadores y de la población en general, ¿no? No hay una política de desamiantado correcta, no hay un registro de elementos, edificios y demás que contengan amianto. Claro, efectivamente, es que Ramón se refiere a que el amianto está presente todavía en muchos materiales de construcción de obra antigua, ¿no? Efectivamente, a ver, en la construcción naval, pues el amianto en obra nueva no se está utilizando de hace unos años, pero lo tenemos presente en nuestros edificios. Las bajantes, las condiciones de agua, los techos de uralita, los tejados de uralita anteriores a la prohibición, pues contienen amianto. Hay que darse cuenta que solamente en España, lo que son canalizaciones de tuberías de agua, tenemos más de 90 millones de kilómetros de tubería de fibrocemento. Entonces los gobiernos, sabiendo el daño que ha causado el amianto y que está causando, no son conscientes de la necesidad de abordar una política de desamiantado correcta. Vemos cualquier obra que se hace por ahí, que se hace sin ningún tipo de control. Los ayuntamientos no tienen esa preocupación de evitar, no solamente para los trabajadores que en ese momento están manipulando el amianto en trabajos desamiantados, sino para la población en general, que puede también, como el caso de esta mujer, ¿no? que puede contraer una enfermedad, claro, de forma indirecta, por culpa de no tomar medidas adecuadas. Entonces hacemos un llamamiento a la Administración de que aplique el Real Decreto del año 2006, que haga el recuento de elementos donde contengan amianto para cuando se aborde una obra se tomen las medidas adecuadas. Y si me permites hacer un llamamiento también de que no solamente estamos afectados los trabajadores del sector naval, hay sectores que por desconocimiento, no porque nosotros no lo hayamos dicho, que lo decimos por activa y por pasiva, hay trabajadores del sector de la construcción, del sector del automóvil, trabajadores del sector del ferrocarril, que han estado muy expuestos y siguen estando expuestos al amianto. Esos trabajadores tienen que denunciar cuando se hacen obras que no se aplican las normas establecidas. Tienen que denunciarlo porque están jugando con su salud y tienen que saber que el protocolo es para todos. El protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores afectados o que hayan estado en contacto con el amianto es abierto para todo aquel trabajador. No tiene más que ir a su médico de cabecera y decir, yo he estado trabajando con amianto y quiero hacer un reconocimiento. Información, que al final es importante que lo hagan porque hasta ahora pues, no han emergido esos sectores que yo apuntaba. Ramón, Carlos, pues que esta situación que ya hemos heredado, esa enfermedad silenciosa, ese mal silencioso, pues que a día de hoy no sea también una realidad. Gracias por haber venido a Más que Contar. Gracias. Nosotros nos vemos en unos minutos porque todavía nos quedan por repasar muchos de los grandes argumentos de este día.